Muy buenos días. De acuerdo. Buenos días, Juan Manuel Suárez, se reporta. Muy bien, pues muy buenos días. Buenos días. Confírmeme, por favor, si están viendo la Sí. diapositiva. Sí, señor, Sí. está viendo muy bien la pantalla. Bien, bienvenidos entonces a esta sesión del jueves 21 de enero de 2021 en la marco de la 7ª Asamblea General de la Red Académica de Movilidad, en lo que tiene que ver con las reuniones de los comités técnicos permanentes. Estamos en el comité número 4, que tiene que ver con planificación y políticas. El coordinador es el ingeniero Ciro Jaramillo Molina, de la Universidad del Valle, y como anfitrión estoy yo, José Fernando Sánchez, de la Universidad del Cauca. Soy ingeniero civil, egresado de la Universidad del Cauca, con especialización y maestría en Ingeniería de Vías Terrestres de la misma universidad, y doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Actualmente soy profesor de la Universidad del Cauca en el Departamento de Vías y Transporte de la Facultad de Ingeniería Civil y me desempeño principalmente en las áreas de diseño geométrico y de seguridad vial. Quiero hacerles una presentación, aunque ya creo que todos conocen o han estado en Popayán, algo para ambientarnos en nuestra sede, que es la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, fundada en 1537, actualmente con cerca de 300.000 habitantes. Es una de las ciudades más antiguas y de mejor conservación en lo que se refiere a la arquitectura, especialmente del centro histórico. Hay una serie de construcciones y edificios con esas características que se mantienen, se conservan y se está en la tendencia de ir aumentando la influencia del sector histórico a medida que se realicen obras de desarrollo. La ciudad fue designada en el año 2005 como Ciudad UNESCO de la Gastronomía y en el año 2009 sus procesiones de Semana Santa declaradas Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Son dos actividades que congregan mucha gente. Bueno, en el año pasado se vieron afectadas por la pandemia y seguramente en este año también, pero pues son dos actividades que esperamos que retomen su fuerza ya cuando las condiciones lo permitan. En Popayán funcionan 12 instituciones de educación superior, siendo la Universidad del Cauca la de mayor tradición. Algo que nos había pedido William, no, que ¿Me está invitando a desayunar? María, como para motivarlos en cuanto puedan, en cuanto vengan. No. Me contactan para que hagamos un recorrido gastronómico por Popayán, las empanaditas de Pipián, excelente, con el ají de maní, los tamales de Pipián, la carantanta, que ya se ha industrializado y ya se vende procesada en bolsitas, la sopa de arepa, las arepas para preparar la sopa, que es algo también típico de la región. En la parte de dulces y de postres, los liberales, que son unos dulces de majar blanco con recubiertos en azúcar. El majar blanco, también típico del suroccidente del país. En Popayán ya se perdió la tradición de hacerlo de manera manual, ya se ha tecnificado, pero en poblaciones del departamento sí se sigue haciendo de manera manual. Los aplanchados de Doña Chefa, que son también tradicionales, son unos pasteles de hojaldre muy ricos. Y esto es un plato típico navideño también. Esto pues se ha ido perdiendo, pero se está tratando de recuperar, que se intercambiaba entre familias la preparación de un plato que contiene muchísimas cosas en la época de Navidad. Sí, hay muchísimos otros productos. Estos son como los más representativos, pero entonces cuando tengan la oportunidad de venir a Popayán me contactan y hacemos un recorrido. Gracias, José Fernando. Gracias. Bien, en cuanto a la Universidad del Cauca, en cuanto a la Universidad del Cauca, es una institución de educación superior pública. Tenemos sede principal en la ciudad de Popayán, aunque ya tenemos sedes en otras ciudades. Fue fundada el 11 de noviembre de 1827, es una de las primeras universidades de Colombia por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, como universidad del tercer distrito. Actualmente tenemos 9 facultades, más de 16.000 estudiantes y 111 programas de posgrado con más de 100 grupos de investigación registrados en el sistema de la universidad. Los dejo ahora con nuestro coordinador, el ingeniero Ciro Jaramillo Molina, ingeniero civil de la Universidad del Valle, especialista, magíster y doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia, España, con postdoctorado en la Universidad de Granada, España, y actualmente profesor de la Universidad del Valle. Ciro, adelante. Ok, muchísimas gracias, profesor.
Bueno, quisiera comentarles un poco, luego de la agradable introducción de nuestro anfitrión, comentarles un poquito las características que tendría nuestro encuentro, no sin antes agradecer y dar la bienvenida a los integrantes de nuestro comité. Especialmente para el Consejo Directivo es muy importante y muy valiosa la presencia de todos ustedes. Comento entonces un poco las características de nuestro encuentro el día de hoy. La idea es pasar a hacer un breve balance de lo que ha sido las actividades de nuestro comité en los pasados 6 meses, luego de la anterior asamblea que fue en julio del año anterior. Luego, el Consejo Directivo, y ustedes lo saben, está interesado en reconocer, digamos, sus percepciones, opiniones o aportes en el marco de lo que es digamos, la frase de convocatoria de nuestra asamblea, que son las iniciativas de la Academia para la Nueva Movilidad Sostenible. Algo de eso estábamos hablando antes de iniciar la sesión con el profesor Germán Arboleda en términos del ambiente construido, el diseño urbano y ese tipo de elementos que creo que sería un aporte muy importante. Entonces, luego de hacer ese balance, daremos la oportunidad de que ustedes, colegas, puedan intervenir, entendiendo que la intervención será acorde a la disponibilidad de tiempo que tengamos en términos de cuántas personas están vinculadas a la reunión. Yo creo que estaría entre los 3 y los 5 minutos para que, por favor, lo tengan en cuenta, pero definitivamente es un elemento muy importante para nuestra asamblea. Luego, de mi parte, vamos a conversar un poco con relación a los compromisos que podemos adquirir en términos del comité para los próximos 6 meses, hablar un poco de qué podemos lograr con relación a esto. Ya para ir cerrando, el último punto sería la designación del coordinador de este comité, el coordinador técnico para el futuro, y estaríamos entonces ya luego cerrando y haciendo pues un breve balance que me tocará a mí en horas de la tarde para hacer luego la proyección el día de mañana. O sea que es muy importante lo que ustedes puedan desde sus perspectivas y experiencias a poder aportar con relación a lo que tiene que ver con la movilidad sostenible y sobre todo las iniciativas que podemos implementar desde la academia para hacer ese cambio que requerimos obviamente en lo que son los procesos de planificación, operación, construcción de nuestros sistemas de transporte desde la perspectiva de la política y la planeación. En ese orden de ideas, no sé si les parece bien la agenda o quisieran incorporar algún elemento adicional. No, parece que está bien. Está bien, sí. Okay. Gracias, profesores. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a abordar entonces lo relacionado con las actividades y los encuentros que hemos hecho con relación a estos 6 meses que han pasado. En ese orden de ideas voy a comentarles un poco. Luego de haber hecho esa reunión en julio, en agosto de ese mismo año, fuimos convocados por el Ministerio de Transporte y la RAM para conversar en torno a la Estrategia Nacional de Movilidad Activa. Ustedes recordarán que en septiembre se llevó a cabo la Semana de la Movilidad y en ese orden de ideas el Ministerio del Transporte pues estuvo muy interesado y está en términos de que la academia se vinculara a este evento y particularmente estudiar y poder de alguna forma aportar a lo que es este lineamiento, esta actividad que es la Estrategia Nacional de Movilidad Activa. En el marco de esta iniciativa tuvimos alrededor de 3 reuniones previas, el 18 de agosto, luego el 22 de agosto, que fue un sábado, el 8 de septiembre, en donde ya definitivamente
se logró acordar con distintos comités técnicos de ambiente y territorio y otros que se me escapan en este momento, y logramos coincidir con un grupo de profesores para poder participar en un conversatorio sobre la construcción de esta estrategia. Luego de identificar unos lineamientos o unos ejes conductores para la construcción de este conversatorio y la participación de los profesores, no sin antes recordarles que desde la coordinación de este comité, pues hicimos invitaciones a nuestros integrantes para que tomaran parte en este conversatorio. Algunos manifestaron algunas ideas con relación a un documento que se circuló en su oportunidad relacionado con algunas preguntas orientadoras. Algunos profesores gentilmente hicieron sus aportes, pero lamentablemente por cuestiones de disponibilidad, pues solamente pude participar yo en su momento en este evento. Se hizo la grabación el 24 de septiembre y luego se hizo la presentación en el marco, obviamente, del evento. La grabamos el 12 y el 24 fue obviamente proyectado y se dio a la disponibilidad por el canal de las redes sociales oportuno. En ese orden de ideas, también en el marco de esta Semana de la Movilidad, tuve la oportunidad de participar, invitado gentilmente por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, para hablar con otros profesionales de otras disciplinas sobre la movilidad inclusiva, en el marco también de esta Semana de Movilidad. Entonces, en síntesis, en ese evento tan importante para nosotros, en donde también estuvo, recuerdan, hubo otros elementos importantes como el foro de la bicicleta, etcétera. Entonces, digamos que en esos grandes encuentros tuvimos oportunidad de participar en estos elementos. Luego, en noviembre, tuvimos también la posibilidad de construir un encuentro relacionado en términos de la política y planificación para explorar, digamos, dentro de los integrantes del comité sobre qué podríamos abordar nuestras actividades en el resto del periodo. Tuvimos una citación en un par de oportunidades a través de correo electrónico y finalmente nos encontramos el 18 de noviembre, en donde hicimos el encuentro. En ese momento asistimos 5 profesores o profesionales relacionados obviamente con el tema de la planificación y la política de la movilidad. Y en ese encuentro fue un encuentro, digamos, muy interesante y muy fructífero. Luego de hablar de otros elementos que ahora voy a mencionar también, decidimos o propusimos mejor abordar las actividades futuras, por lo menos desde una de las perspectivas de nuestro comité, de trabajar en torno a documentos de política pública relacionados obviamente con la movilidad, con algunas de las aristas que para nosotros pues pudieran ser más interesantes. En ese orden de ideas, después de hablar o manejar algunos documentos, decidimos con los asistentes abordar en primera medida el documento COMPES 3991 que se refiere a la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional del 14 de abril de 2020. Era un documento que estaba todavía caliente, recién salido del DNP y del COMPES. Entonces, obviamente para nosotros era en su momento muy interesante poderlo abordar. De hecho, algunos de los asistentes manifestaron los intereses que podrían tener en cada uno de sus líneas en el marco de este documento, como por ejemplo la movilidad eléctrica, el mejoramiento operacional, el seguimiento a los proyectos en términos de que la política se fuera ejecutando y la ejecución de recursos, la parte de equidad y accesibilidad también relacionada con esta política. Y fue así como reiteramos la invitación a los integrantes del comité para que se unieran o manifestaran en qué línea, digamos, podrían aportar o podían de alguna forma abordar su análisis desde su experiencia en términos de lo que se estaba realizando. Obviamente esa discusión nos llevaba a que sería muy importante poder interactuar con funcionarios del DNP
que tuvieran de primera mano conocimiento, hubieran sido estructuradores o de alguna forma tuvieran un contacto o un vínculo importante con la construcción de esta política o por el contrario su ejecución y seguimiento futuro, para que pudiéramos de alguna forma tener un interlocutor válido en la institución y conversar con ellos sobre las apreciaciones, sugerencias, observaciones que tuviéramos nosotros desde la academia en cada uno de los elementos. Fue así como después de definir un poco qué profesional o cada profesor manifestara su interés, la idea era tratar de concertar un punto de encuentro con los funcionarios del DNP. Lamentablemente no lo pudimos materializar antes de esta reunión para poder conversar con ellos y poder establecer una posible mesa de trabajo en donde pudiéramos interactuar y establecer ese proceso de feedback con ellos con relación a lo que nosotros apreciamos del documento tan valioso que ha construido el DNP en ese sentido. Entonces, como caminos para construir ese punto de encuentro, perdón, nos comunicamos con la Secretaría Técnica General y específicamente a través de la Secretaría Técnica para ver si era posible, si a nivel de consejo directivo se habían establecido algunos enlaces o algunos contactos con DNP para que se nos facilitara de pronto un canal e identificar a algún actor clave en el departamento y poder ya específicamente uno a uno buscar esa posibilidad, ese punto de encuentro. En este momento estamos en ese proceso de lograr materializar esa posibilidad de construcción de esa mesa de trabajo y oportunamente, obviamente, les estaremos informando cuando eso suceda. Eso en términos de lo que fueron actividades y reuniones relacionadas con nuestro Comité Técnico Permanente de Política y Planificación. Y también quisiera comentar un poco que también está presupuestado dentro del orden del día, es hacer una invitación importante a todos los integrantes del comité y es la utilización de nuestro Drive, o sea, lo que sería el repositorio de los documentos que ustedes consideren importantes para que por favor los alojen allí, porque cuando nosotros revisamos el documento o los documentos que están allí en nuestro Drive, tenemos alrededor de 18 o 19 documentos y creo que con el número que tenemos de integrantes de nuestro comité, pues tenemos una posibilidad importante. En el momento tenemos 24 profesionales, profesores e ingenieros que están en nuestro comité. Yo les invitaría cordialmente y de manera respetuosa que por favor revisaran en sus archivos documentos que ustedes consideren relevantes, importantes, para que por favor los puedan compartir en el Drive y asimismo todos podamos tener acceso a él y utilizarlos en nuestras actividades cotidianas, ya sea la docencia, la investigación, la consultoría o procesos obviamente de sensibilización o socialización relacionados con el tema de la política y la planificación del transporte. Entonces yo sé que todos ustedes tienen documentos que consideran importantes, valiosos, relevantes y mi llamado es y reiterarles que por favor en la medida de lo posible puedan incorporarlos a este Drive para que él obviamente se pueda robustecer y sea mucho más útil y que todos podamos obviamente tener acceso a él y utilizar para que construyamos de alguna forma un marco de documentos que sean relevantes y podamos de primera mano poder echar o utilizarlos en nuestras actividades. No sé si hay alguna inquietud con relación a estos dos elementos, las reuniones, las participaciones que hemos tenido como integrantes del comité y lo relacionado con el repositorio, el Drive para el almacenamiento de documentos de consulta que puedan ser relevantes para el resto de la comunidad. Quedo atento si hay alguna inquietud relacionada con esto. Bienvenido a Eric, a Angélica, a Hernán, Juan Manuel, Johanna. Buenos días, Ciro, y a todos. Muchas Gracias. Bienvenidos. Saludos. ¿Qué tal? ¿Y Otoniel? Hola, buen día. ¿Qué más, Otoniel? ¿Todo bien o no? Me da mucho gusto verlo y saludarlos. Igualmente. Hola, Ciro. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola están? a todos. Bien de salud, las familias. Afortunadamente Todo bien. muy bien.
Bueno, me alegra mucho. Sí, afortunadamente todos bien, gracias. Ok. Para los colegas que gentilmente se han vinculado en este momento, ya hicimos una presentación por parte de nuestro anfitrión, por el ingeniero José Fernando Sánchez. De acuerdo a lo que habíamos previsto como agenda, de mi parte como coordinador del comité, hicimos un breve balance de las reuniones y actividades realizadas durante este periodo, desde la última asamblea en julio. Y hicimos también la invitación a la incorporación de los documentos que ustedes escucharon ahora al final, para que por favor no lo echen en saco roto, que es muy importante para nosotros poder contar con esa información que ustedes seguramente tienen a disposición. No sé si hay alguna inquietud relacionada con esto para que la podamos comentar. Sí, Ciro, yo creo que es muy importante esto de compartir información. En mi caso, pues yo coordino posgrados en la Universidad del Cauca. Sí. Y se da la situación de que a veces no se consigue información y muchos de nosotros la tenemos, pero no está en un medio que esté al alcance de los estudiantes. Entonces, eso de compartir información de estudios, investigaciones, trabajos que se hayan hecho, me parece importante y es algo que debemos reforzar. Ok, José Fernando, gracias. Yo quisiera destacar y agradecer particularmente de los documentos que están en el repositorio. Me puedo estar equivocando, pero Eric ha sido uno de los más activos en términos de compartir información. Yo, después de ver el ejemplo de él, también me dediqué un día a buscar y a escarbar y poder subir también información. Entonces, los invito a que es un ejercicio bien interesante. Los profes, por ejemplo, que tenemos alguna asignatura, a ver cuáles son documentos como importantes, determinantes y poderlos subir, o por el contrario, si su vocación es más de extensión o consultoría o de investigación, pues documentos que tengan que ver básicamente con estas actividades, definitivamente van a enriquecer muchísimo lo que estamos haciendo en nuestras actividades. Ciro, una sugerencia. Dime, Eric. Yo creo que una vez esté más consolidado, de pronto después se puede armar una tabla en Google. Correcto. Para que podamos fácilmente buscar en la tablita el título o el tema. Perfecto. Lo podríamos hacer después, cuando ya esté más consolidada la base. Listo, listo. Me parece muy bien. Sería como una especie de catálogo. Exacto. Especie de catálogo. Perfecto. Yo puedo Gracias. ser voluntario para armar esa tabla, con gusto. Ok. Muchas gracias, Eric. Muy amable. Claro. ¿Alguna otra inquietud, colegas? Bien, si no tenemos nada adicional con relación a ese breve informe, quisiera que pasáramos, y creo que esta es como la parte, digamos, sustancial, entendiendo que todo es importante, pero a través del Consejo Directivo, el Comité Directivo, se nos invita a presentar, digamos, de forma rápida y concisa desde nuestra perspectiva, digamos, apreciaciones, aportes o contribuciones con relación al eslogan de la Asamblea, que es Iniciativas desde la Academia para la Nueva Movilidad Sostenible. Uno de los elementos importantes de nuestro encuentro se fundamenta básicamente en que tenemos, si bien es cierto, estamos en un comité técnico en donde coincidimos en muchas cosas. Obviamente la experticia, la formación y el campo en que nos hemos venido desempeñando nos dan elementos que son muy útiles y enriquecedores para esta perspectiva, digamos, de lo que se aborda desde nuestra asamblea y particularmente este consejo, este comité. Entonces, quisiera por favor invitarlos a que iniciáramos el conversatorio, las opiniones relacionadas con estas iniciativas que ustedes consideren, prevén, aprecian en un futuro próximo o potencialmente que pudiéramos contribuir desde nuestro campo a esta nueva movilidad sostenible, entendiéndose que es probable que la vocación que plantea el Consejo Directivo es que se hable, digamos, de esa nueva normalidad, que es un término tan popular, tristemente popular desde hace un año hacia acá. Entonces,
Le voy a dar la palabra a las personas que estén interesadas. El ingeniero Juan Manuel Suárez manifiesta su interés, entonces les voy a pedir un favor y luego el ingeniero Germán Arboleda para que por favor cuando hagan su intervención prendan la cámara en ese momento para que quede en nuestro video la imagen de ustedes haciendo esa intervención tan importante, ¿ok? Entonces le doy la palabra al ingeniero Juan Manuel y posteriormente Germán Arboleda. Quienes deseen hacer intervenciones, por favor, utilizan el levantar la mano de la plataforma, ¿ok? Juan Manuel, adelante. Muy buenos días para todos, especial saludo para Bilbert Peticano, con quien tuve la oportunidad de trabajar hace 20 años aquí en Bogotá, en el contrato de ICA de México, y con el ingeniero Otonil Fernández, con quien nos encontramos en varios seminarios, como en Popayán y en Cartagena, sobre seguridad vial. Yo quiero llamar la atención que, ¿por qué me vinculo? Yo soy fundamentalmente una persona que ha trabajado en la parte operativa. He sido especialista de tránsito para la construcción de todos los Transmilenios en Bogotá y participé en la construcción de Transmilenio de Cartagena y de Bucaramanga. Y me llamó la atención este comité, a diferencia de otros que me hubieran podido apetecer más, como la seguridad vial, planificación y políticas. Y escuchaba yo el martes pasado al profesor Moreno con la teoría de la ciudad de 15 minutos. Para mí no es más que lo que veíamos hace como 30 años aquí en Planeación Nacional de las ciudades satélites. Entonces, lo que yo quiero plantear es cómo la antimovilidad es lo que se debe imponer. Y a través de la pandemia nos hemos llegado a eso con el teletrabajo. Pareciera que lo que hay que hacer para mejorar la movilidad es ir eliminando la movilidad. No sé si estoy claro en el concepto. De modo que ya pasó de moda el famoso transporte masivo. Ya pareciera que en el mundo no estamos interesados en los grandes proyectos de ingeniería para el transporte masivo y demás, sino que lo que queremos es minimizar los viajes. Y por eso la pandemia, para mí que ha sido todo un paradigma en ese aspecto de tener que llegar al momento en que debemos ser, lo que tenemos es que minimizar los viajes. Que cada día cada quien encuentre en su ciudad satélite el trabajo, la educación, el financiamiento, todos los aspectos. De modo que yo pienso que estamos cambiando, la pandemia nos permite cambiar radicalmente el concepto de movilidad. Ya no tenemos que esforzarnos en grandes obras para satisfacer la movilidad, sino es en ver cómo se planifican las ciudades para que minimicemos la movilidad. Y por eso me llama la atención de que una de las iniciativas de la Academia para una movilidad sostenible sea decir, hombre, minimicémoslas con una planeación adecuada de las ciudades. No estamos lejos de hacerlo. Es tomar algunas determinaciones. En Bogotá tenemos varias ciudades satélites. Yo mismo vivo aquí en Ciudad Salitre, aquí tengo todo. Esta ciudad Construcción, esta ciudad Tunal, está el sector de Cedritos. Hay muchas partes donde todas las necesidades de la gente están satisfechas, en educación, en salud, en actividades, en comercio. Ese sería mi llamado de atención. Pensemos no solamente en las grandes formas de mantener la movilidad, sino en cómo irla racionalizando. Eso es todo. Muchas gracias. No. Germán, puedes tú continuar. Juan Manuel, muchas gracias. He tomado nota de las cosas que usted ha mencionado, muy interesantes y coyunturales con relación a lo que está pasando, para luego hacer un balance, digamos, general de las intervenciones. Le doy la palabra entonces al profesor Germán Arboleda. Muchas gracias, Ciro. De nuevo, muy buenos días a todos y les deseo un feliz día. Tomando de partida el título, Iniciativas desde la Academia para una Movilidad Sostenible, yo diría que quizás la iniciativa fundamental desde la Academia es que la misma Academia comience por revisar todos los programas que tienen que ver con infraestructura urbana en todos los campos de infraestructura urbana y pues los comience a replantear, ¿ya? Y sobre todo los programas en facultades de ingeniería civil y de arquitectura. Y en arquitectura
nosotros como red académica de movilidad debemos de comenzar a procurar porque en los programas de arquitectura y sobre todo en los de urbanismo, pues se comiencen a manejar todos estos conceptos de movilidad sostenible. Partiendo de un hecho que preocupa y a mí me ha preocupado toda la vida, lo digo abiertamente, es que la mayoría de los problemas de ciudades y concretamente de nuestras ciudades colombianas son manejados y son resueltos por arquitectos. Parece bien, podemos resolver los arquitectos, los ingenieros, etcétera, pero sin tener una adecuada preparación. A manera de anécdota cuento que una vez me sorprendió estando en México, andaba con un ingeniero civil precisamente, que era profesor de la UNAM, y andábamos haciendo unas gestiones y en un momento dado me dijo, vete, te dejo aquí en una cafetería, voy a dictar una clase a la UNAM y ya vuelvo. Era profesor de Ingeniería de Tránsito en ese momento en la Facultad de Arquitectura. Y yo le dije, qué interesante, llevo años manifestando que en las facultades de arquitectura se deberían de dar las cátedras de diseño geométrico de vías, la cátedra de ingeniería de tránsito, la cátedra de seguridad en la movilidad, etcétera. Y en Colombia nadie hace eso. Entonces, la verdadera iniciativa tiene que ser, para que sea efectiva, tiene que partir de que le cambiemos la concepción a las personas que estamos formando, a los estudiantes de arquitectura, a los estudiantes de ingeniería y velar. Yo creo que esta es una campaña 1A de la red, porque los programas, los contenidos programáticos de las materias que tienen que ver con la problemática urbana estén enfocados en la procura de esa sostenibilidad, de que tengamos realmente unas ciudades menos contaminantes, unas ciudades donde todos podamos disfrutar la ciudad, sea una ciudad para todos, ¿no? Recuerden que estamos saliendo de esa ciudad que diseñábamos nada más para el carro, ahora ya estamos buscando una ciudad que la puedan vivir cualquier ciudadano en cualquier condición que se encuentre. Si nosotros no inculcamos ese concepto de la movilidad sostenible, o ampliémoslo más, de tener ciudades sostenibles, si no lo ampliamos y no comenzamos a involucrarlo en los programas de nuestras facultades de arquitectura, de ingeniería, pues no va a haber cambio. Seguimos hablando de movilidad sostenible, seguimos hablando de ciudades sostenibles como solo títulos, porque si uno le va a preguntar a la gente, bueno, ¿y qué es una ciudad sostenible? ¿Y qué es una movilidad sostenible? ¿Y cómo se logra eso ya en la práctica? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se aplica? La mayoría de la gente va a quedar frenada porque no va a saber expresarlo. Entonces, ahí está, mis estimados amigos, un campo muy amplio y de lucha día a día para poder cambiar y poder lograr esa meta, la meta de una movilidad sostenible. Esa sería, digamos, entre otras muchas, pero se me ocurre que es la que yo lanzaría como básica, como fundamental. Ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Perfecto, Germán, muchísimas gracias. Yo recogería entonces lo que has mencionado, Germán, es la cualificación, digamos, de los profesionales que tienen que ver con el proceso de planeación de las ciudades. En este caso, importante los colegas que abordan la parte de arquitectura y urbanismo. Y yo de pronto lo llamaría también en doble vía, y es que nosotros como ingenieros también necesitamos incorporar lo que tiene que ver con el espacio. No hay como una integralidad, digamos, en términos de la formación y de la capacitación y hacer esas revisiones curriculares en estos programas para incorporar esas ideas de la movilidad sostenible. Muchísimas gracias, Germán.
Vamos a darle la palabra a José Fernando y luego a Wilmer Pipicano. José Fernando, Sí. adelante. Gracias, Ciro. Sí, yo retomo lo que dijo el ingeniero Germán Arboleda. Me parece que es un aporte importante que podemos hacer desde la academia, porque es un aporte que va a tener frutos y resultados a mediano y a largo plazo. Yo creo que dos elementos que podemos hacer inmediatamente en este sentido es, por ejemplo, en mi caso, yo como profesor de vías, ya estoy incorporando a las asignaturas el tema y el concepto de la movilidad sostenible, y pues yo invitaría aquí creo que la mayoría están vinculados a alguna universidad que lo hagan, y si no, pues yo retomo las palabras que dijo el ingeniero Germán Arboleda al principio, que él podría participar en algún conversatorio, en alguna charla dirigida a estudiantes de pregrado, y pues yo me pondría en contacto con él para organizar esa charla a nivel de todos o de varios estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil en los próximos meses. Entonces yo creo que es otra iniciativa que podemos tomar los que estamos en este momento vinculados directamente a la academia. Gracias. Muchas gracias, José Fernando. Le damos entonces la palabra ahora al ingeniero Wilmer y luego a Johanna y Eric. ¿Ok? Dale, Bueno, Wilmer. buenos días para todos los que estamos aquí en esta reunión. Creo que nos conocemos con todos. Gracias, Juan Manuel, por acordarse del trabajo que hicimos hace ya más de 25 años en Bogotá. Bien, yo creo que complementando lo que plantea el ingeniero Germán de esta necesidad de revisión de los programas académicos, digamos, creo que hay otro tema, y es de orientar realmente los temas de investigación. A veces las universidades están haciendo investigaciones y se están tendiendo a hacer esfuerzos aislados entre los estudiantes, cuando quizá podrían trabajar en equipo con lo que hacen en otra universidad. Digamos, uno encuentra tesis que hacen en una universidad muy similares al otro y no conversan, y entonces se podría capitalizar mejor el esfuerzo en esa área. Digamos, quizá hacer una línea de coordinación de las investigaciones que hacen los estudiantes como procesos de su formación. En esto del tema de la movilidad sostenible, digamos que se ha trabajado, claro, desde siempre, pero no con un enfoque, digamos, que fuera más profundo como ahora, y se le está dando la importancia que esto ha meritado, y ha sido en función de la necesidad también de los recursos. Yo creo que en este caso los COMPES que se realizan a veces no tienen seguimiento. Eso, hacíamos un trabajo hace algunos años con el profesor Eduardo Duarte, de la Universidad Nacional, y un tema que se trabajaba era la forma de seguimiento de esos COMPES, de evaluación de las políticas. Quizás se formulaban COMPES y a la hora que se materializan, después no se vuelve muy pocos casos se vuelve a trabajar en el seguimiento de esas políticas, sobre todo en la parte ya de aplicación por parte de las administraciones. Y ahí estaría quizá otro plan que surge de parte de las universidades, y sería vincularse más a estos proyectos que se han denominado como observatorios de movilidad. Quizá se dejaron ahí, se plantearon, tuvieron algún impulso y se abandonaron. Esos observatorios de movilidad pues tenían un poco el enfoque de mirar qué pasaba con las políticas. Pero, pues, como bien se sabe, la distribución de recursos que hace la nación, pues, debería dar seguimiento a esas políticas y distribuir los recursos en ese sentido también. Comentamos que quizá una forma era que, según el desempeño que tenían las ciudades, pues después también la planeación nacional tuviera estos recursos impulsando esos proyectos, esas metas que ha trazado. Y ahí entonces volvíamos al tema porque con el profesor Eduardo también trabajamos en consultoría. Ahora sigo en consultoría, casi que pago por ir a dar algunas clases, algún lugar que me invitan,
por la parte de la academia que me encanta también. Entonces, veníamos al tema de que los recursos, siendo limitados, pues estaban siendo distribuidos quizá no en una forma como debería afrontar la administración en las ciudades. Ese indicador de desempeño pues debería ser que lo siguiera quizá las instituciones, porque pues si había una autoevaluación pues era difícil mantener un punto de vista objetivo en esos proyectos. Y ahí los términos, entonces cuando uno va a mirar estos términos de referencia de los planes de movilidad, hasta ahora un solo plan he visto que le dio un enfoque de plan maestro de movilidad y espacio público. Quizá eso ya fue un avance menor, pero importante en cuanto al enfoque que había de la misma ciudad para trabajar eso de manera conjunta. Entonces, decía que la misma formulación de los términos de referencia que hacen las alcaldías, las ciudades para hacer sus planes, pues no están siendo objetivos. Se copia de un lado de otro, pero no había un enfoque integral. Y quizá la academia sí podría trabajar en eso, en acompañar a las instituciones en ver cómo es que formulan esos términos de referencia para que los trabajos sean objetivos y no pierdan este enfoque de integralidad entre la parte de urbanismo y la parte de ingeniería. Entonces sí, invitaría que creo que la RAM tiene mucho por hacer en estos trabajos que hay, en estas tareas que hay. A todos, nuevamente, buenos días y un gusto verlos. Gracias, Wilmer, por tu aporte. Algo que tú mencionas en muchos escenarios, o en algunos escenarios lo he escuchado y también lo he manifestado, y es que en muchas ocasiones las universidades, los centros de investigación, los institutos, pueden convertirse en los partners tecnológicos de las administraciones municipales. No se trata de competir con nuestros colegas que están en la consultoría y en el ejercicio del día a día, pero sí pueden establecer con la capacidad instalada que tienen y la transparencia que las caracteriza a los centros educativos, a hacer un acompañamiento a las entidades locales, sean alcaldías, gobernaciones o de otra escala, para la estructuración de esos términos que en donde generalmente o con mucha frecuencia los funcionarios de estas administraciones están en el día a día apagando incendios y no les es fácil la construcción y pensar precisamente en la ciudad o lo que están los documentos de planeación de cada una de las localidades. Entonces creo que allí es importante reconocer eso y hemos tomado nota, Wilmer, de lo que tú has mencionado. Respetando entonces lo mencionado, he comentado allí en el chat, seguiría Johanna Pérez, el profesor Eric Vergel y Carlos. Johanna, bienvenida. Buenos días a todos, saludos desde Sincelejo, desde la Universidad de Sucre. Bueno, muy interesante compartir con ustedes, sobre todo por la trayectoria que todos tienen. Particularmente quiero proponer dos cosas. Como hemos hablado hasta ahora de lo importante que es que el currículo responda a estas necesidades, sugiero que dentro del Drive creemos una carpeta con los currículos no solo de las líneas de vía, sino de las electivas que tenemos en ese sentido, para que podamos hacer una revisión en nuestros programas y ajustarnos, tal vez cerrar la brecha que existe entre un programa y otro, o podamos identificar cuáles son esas brechas y poder cerrarlas desde ese sentido, porque creo que es la forma más inmediata en la que podemos atacar el punto desde lo que nosotros podemos hacer sin necesidad de interactuar con terceros. Y ahí va la segunda parte. Nosotros tenemos unas limitaciones, por ejemplo, acá en la región, las interacciones con las administraciones locales y departamentales son muy buenas, pero de allí a poder intervenir o postular iniciativas y que se concreten es como complicado, es el gran reto que tenemos. En ese sentido, como para atacar eso, se me ocurre que pudiéramos hacer dos cosas. Una tiene que ver con hacer o sacar un espacio, no sé si un premio o una ceremonia o algo así que permita destacar
cuáles son las experiencias significativas a nivel nacional por categorías de ciudades en movilidad sostenible, como para incitar y hacer que las administraciones le paren bola al tema, logremos concretar que esas iniciativas se hagan posibles dentro de su plan de desarrollo. Y lo segundo, que bueno, aprovechando las potencialidades que todos tenemos, los que estamos aquí, podamos ofrecer como un seminario a los estudiantes de ingeniería civil sobre el tema una vez al semestre. Si sacamos un espacio, puede ser una jornada de una mañana o una jornada de una tarde, y la idea no es, para ese espacio, no es presentar investigaciones, sino como crear conciencia de la importancia de que en nuestro ejercicio profesional tengamos presente la movilidad sostenible como una bandera de todas nuestras intervenciones, desde la consultoría, si estamos en consultoría, desde los roles de liderazgo que vayan a desempeñar ellos en su vida profesional o, en fin, desde cualquier rol que tengan. Entonces, básicamente esa era como mi intervención. Muchas gracias, Johanna, muy amable, y ya hemos tomado nota, me parece interesantísimo. Vamos a darle ahora la palabra al profesor Eric Vergel. Bienvenido, Eric. Ciro, muchas gracias. Yo iba a decir 3 cosas. Me ha parecido muy interesante el diálogo que se ha generado acá en este espacio. Y lo primero que quería decir es que pues yo soy arquitecto de formación. Soy profesor ahora en una escuela de arquitectura que es la de la Universidad de los Andes. Y si algo me ha interesado a mí en mi vinculación reciente con una facultad de arquitectura es hacer consciente a los estudiantes de arquitectura del impacto que tienen sus decisiones en temas de movilidad. El solo hecho de hacer un proyecto de vivienda en taller de arquitectura donde se plantean 100 o 200 estacionamientos, sin, digamos, tener una conciencia de lo que impacta eso en temas de tráfico en su zona de implantación, pues es muy importante que ellos lo comprendan. Entonces yo acá diría que me encantaría que pudiéramos generar más diálogos entre facultades de ingeniería y de arquitectura. Yo estoy trabajando ahora con el profesor Luis Ángel Guzmán para que entre la Facultad de Ingeniería de los Andes y la arquitectura también de los Andes podamos ofertar cursos en donde los estudiantes de ingeniería y de arquitectura puedan dialogar. Entonces yo ahí estoy completamente de acuerdo con lo que han planteado en ese sentido. El segundo punto que quería plantear era, si queremos fomentar más intercambio de lo que son las tesis de pregrado y posgrado, de pronto se podría plantearle ya a toda la RAM un repositorio donde se puedan saber los temas de tesis que se han adelantado en pregrado y posgrado, para que nos quede más fácil si se hace una revisión de literatura, e incluso se podría considerar a futuro que la RAM pueda generar un premio nacional a las mejores tesis en pregrado y en posgrado. Y finalmente el otro tema, el tercero que quería plantear, era que a mí me parece muy bueno que podamos buscar la manera de hacerle un seguimiento al COMPES de movilidad urbana y regional. Efectivamente es cierto que el DNP yo creo que al DNP le queda a veces la tarea muy grande de lograr darle seguimiento a todos los COMPES, una tarea gigantesca, pero si nosotros como comité pudiésemos hacer un seguimiento desde la academia de lo que pasa con el COMPES, cómo aterriza en las entidades territoriales, pues sería muy interesante que esa línea de trabajo la pudiéramos fomentar desde este comité. Eso era lo que iba a agregar, Ciro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, muy amable. Le damos la oportunidad entonces al ingeniero Carlos Bueno, por favor. Y luego la palabra a Freddy Camilo García. Dale, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Para los que no me conocen, soy Carlos Bueno y soy investigador en el Centro de Transporte Limpio, que tenemos, digamos, varias sedes en el mundo. Y, digamos, en esa línea, yo sí quería rescatar el ejercicio que hemos, digamos, intentado hacer durante las últimas semanas, que es tratar, digamos, de acercarnos a los tomadores de decisiones,
Creo que la RAM, aparte de tener, digamos, esa esencia de ser una red académica, debe ser, digamos, como motor o impulsor de este tipo de acercamientos con los tomadores de decisiones, efectivamente, por lo que decía Ciro, eventualmente, digamos, estas instituciones, yo también fui, digamos, servidor público en el sistema de transporte público de Bucaramanga, y a veces el día a día no nos deja desarrollar algún tipo de cosas, y la RAN cobra especial cuidado en tratar como de generar esos espacios de discusión para que muchas de las políticas, como lo que hablábamos del COMPES, se puedan ser materializables. Y creo que no solo la RAM, sino buscar, digamos, algún tipo de acercamiento con organizaciones sin ánimo de lucro, digamos, como la que yo pertenezco, que están haciendo esfuerzos. Estamos haciendo esfuerzos en varias ciudades del mundo en tratando de impulsar el transporte limpio, el tema de la electrificación de flotas, el tema de la reducción de emisiones, del tema de la micromovilidad, para, digamos, formar un gran bloque que podamos, digamos, apoyar el tema de que todas estas medidas o todos estos proyectos de investigación o todo este concepto de movilidad sostenible realmente se haga implementable en el corto plazo, y creo que ahí nosotros como grupo podemos hacer, digamos, un contrapeso importante en las instituciones para generar alertas y de pronto para apoyar algún tipo de procesos que las instituciones no tienen espacio por toda la carga administrativa o por el día a día que tienen que generar. Entonces, ahí es la invitación también a este tipo de, digamos, de labor que podría ejercer la RAM, y que también ejerce un efecto interesante, digamos, en toda la formación que se están haciendo en las universidades, porque se muestra al final, digamos, cómo la academia está influyendo en las decisiones de política nacional. Entonces yo creo que es un elemento bastante importante para explorar, digamos, para enfatizar, y en esa línea básicamente quería aportar. Gracias, Carlos, muy amable. Agradezco tu aporte. Le damos la palabra ahora a Freddy. Freddy Camilo, bienvenido. Sí, muy buenos días, Ciro, muy buenos días a todos. Mi nombre es Camilo García, Freddy Camilo, como bien menciona Ciro. Me vinculé a la RAM por la invitación del ingeniero William Castro después de participar en unos foros este año relacionados con la informalidad. Mi perfil profesional es de abogado, muy diferente al de todos ustedes, y todo el trabajo que he venido realizando alrededor de estos años ha estado alrededor del análisis económico del derecho y de las políticas públicas en materia de transporte. Participo como docente en la Universidad Externado de Colombia, en donde existe un departamento del derecho del transporte y la infraestructura desde el año de 1991, que ofrece un programa de maestría y un programa de especialización. Es un programa complejo porque el área del derecho del transporte está en este momento encuadrada dentro de lo que es el derecho privado o el derecho comercial, pero como ustedes bien conocen, el área de práctica es mucho más amplia y tiene que ver muchas veces con las políticas públicas, el derecho administrativo y en general otros derechos específicos como el derecho urbanístico o el derecho del medio ambiente. Del mismo modo, para presentarme también a todos ustedes, hago parte del Colegio de Abogados del Transporte, que es una red similar a esta red, y hago parte de la Mesa Técnica Sectorial del SENA, donde, entre otros asuntos, este año particularmente, construimos los perfiles ocupacionales de los agentes y técnicos de tránsito y los directores de organismos de tránsito que no se tenían, entre otras cosas, en este país. Creo que en las iniciativas de la academia hacia una movilidad sostenible, algo de lo que todos han hablado y en lo que yo puedo tal vez aportar, es que la RAM debería, en principio, acercarse un poco más a una participación activa en tres agendas. Digamos que existe una agenda regulatoria que se propone desde el Ministerio de Transporte y se publica anualmente. Por ejemplo, ahorita está toda la del año 2021 para comentarios, digamos que ya hay un cronograma, muchas veces no logra cumplirse, pero por lo menos sí está el derrotero de todo lo que va a suceder. Y allí, digamos que se establecen los espacios de participación
para decretos tan importantes como los que pueden modificar los servicios de transporte público en taxi o, no sé, en transporte intermunicipal, terminales de transporte, organismos de apoyo al tránsito, revisiones técnico-mecánicas, entre otras. Entonces, creo que tener clara la agenda regulatoria puede permitir identificar cuáles son los temas de importancia para los miembros de la RAM y de esa manera hacer una intervención activa que yo creo que es muy valiosa porque muchas veces la intervención de la academia puede ser importante para que todos los que hacen parte de esa reflexión en ese proceso de construcción de las normas que al final son las que van a regir, tengan esa visión clara por parte de la academia. Existe otra agenda, que es la agenda legislativa, que yo vigilo mucho y en donde también veo que muchas veces la academia no hace parte de algunos momentos importantes en la construcción de las leyes y después, ¿qué sucede? Las leyes van muy en contra o no, digamos, logran capturar todo lo que, por ejemplo, significa la movilidad sostenible. Para que esto sea posible, es necesario tener claro que es importante ser visible a la RAM en esos espacios sin que pierda su esencia académica y sin que pierda su esencia técnica, pero que pueda llegar a participar escribiendo un documento corto, haciendo una ponencia en cabeza de quien lo determine, pero que pueda, digamos, ser activa para que pueda llegar a influir adecuadamente en la construcción de estas leyes que al final son las que van determinando el derrotero de la política. Y por último, para concluir, también en el espacio de la agenda de política pública, en la construcción de los planes de desarrollo o hasta de las mismas leyes o los decretos que realizan los planes distritales o los planes municipales o hasta el mismo Plan Nacional de Desarrollo que al final se concreta en una ley, es muy importante tener una participación activa, fijándola en los espacios que existen desde el punto de vista de participación ciudadana a través de escritos o a través de la participación en foros que se realizan para eso. A mí me parecería, pues en la experiencia que tengo importante, generar un mecanismo de comunicación que, pues con Ciro o con José Fernando que están a cargo o con el mismo ingeniero William para darles a conocer cuáles son, digamos, estos caminos y qué está pasando en la agenda para que de esa manera, si hay algún tema de interés de la RAM, pueda participar adecuadamente. De esa manera, me despido, los saludo a todos y pues que pasen muy buen día y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Camilo. La verdad, tú mencionas algo que definitivamente por lo menos en mi caso, uno no tiene en el radar, digamos, este tipo de coyunturas y de elementos tan importantes en el quehacer o el ejercicio de nuestras profesiones, como es obviamente la parte regulatoria, la parte legislativa que mencionas tú y la parte de planificación a través de leyes. Y creo que es un llamado de atención positivo, importante, que seguramente lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Camilo. No sé si algún colega quisiera aportar algo adicional para que pudiéramos continuar con la agenda prevista. Otoniel Fernández. Hombre, Otoniel. Bueno. Bienvenido. Estimados amigos, los saludo desde Tabio, Cundinamarca. He disfrutado mucho los comentarios y poder verlos. Sí, y voy a prender la cámara también, como nos indicó Ciro. Quiero mencionar en primer lugar que considero a la RAM como un organismo muy importante, que nos hayamos unido los académicos del país. Siento que es un paso fundamental que nos permitirá grandes logros. De manera que vale la pena reflexionar sobre eso y ser conscientes de la importancia de ese tema de tener a la RAM. En segundo lugar, quiero indicar también que el paso de la universidad a la realidad no es tan fácil. Y hay una pregunta que siempre nos hemos hecho quienes hemos estado en la academia: ¿cuál es el rol de las universidades para cambiar la situación y los escenarios sociales? Y personalmente siento que nuestra labor ha sido realmente muy limitada
a la labor de lo que llamamos la docencia, y se ha referido mucho es a la transmisión de conocimiento. Ese es un tema largo de comentar, y ahora en la pandemia hemos visto que las universidades han dicho poco. Sí, yo personalmente siento que desde la universidad se ha aportado poco a la sociedad para la solución de las dificultades. Y ahora, desde la academia, quiero mencionar lo siguiente, y lo cuento con una anécdota para ser más claros. Participé en el nacimiento del Instituto de Vías de la Universidad del Cauca, que fue el primer programa de posgrado en vías en Colombia y de los primeros de América Latina. Eso fue en 1969. Ahora, en el año 2012, a 2 cuadras del instituto, estuve trabajando en un plan para la recuperación y conservación de la red vial departamental. Y eso se ocasionó porque el gobernador dijo que el departamento estaba incomunicado porque todas las carreteras estaban en mal estado. Y en la primera reunión con el secretario de Infraestructura y su equipo, les dije cómo me duele como persona y como académico que todo lo que hemos enseñado, investigado a 2 cuadras de este lugar no haya pasado de la universidad a la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca. Eso para decir que lo que hacemos en la universidad, que es importante, que siente, que disfrutamos la clase, pero como que al cambio de la realidad, como que contribuimos realmente muy poco. Luego de la universidad trabajé en el sector público, y lo primero que sentía yo era la subestimación como académico. Para las propuestas que tenía en la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Vías, algunas personas las calificaban, no, eso es de un académico. Y si era de un académico la iniciativa, pues no tenía valor. El entender esas dificultades, el entender esas barreras, me permitió pensar que debía buscar estrategias y el cómo lograrlo, que lo estaba planteando Johanna hace un momento. ¿Cómo logramos que desde la academia seamos escuchados? ¿Cómo esa autoridad del saber de la academia trascienda a ese cambio de la realidad? Miren, es muy preocupante el estado de deterioro de la infraestructura vial secundaria y terciaria del país. Hace 2 años y hace 1 año, el Ministerio de Transporte y Vías dicen que el 94% de las vías terciarias están en mal estado. Eso es gravísimo, porque tiene que ver con la Colombia menos protegida, sí, con la Colombia aislada. Muy preocupante el tema del deterioro de la infraestructura urbana. Sí, a un amigo, les cuento con anécdota para captar las cosas. Un amigo español le preguntaban hace unos años si no le daba miedo venir a Colombia. Y él dijo, lo único peligroso que hay en Colombia son los andenes de Bogotá. Sí, porque un amigo de él pues, se lastimó en uno de esos andenes. Un yerno mío se fue de Colombia a vivir al exterior una noche que salió a comprar un medicamento para mi nieta y se fue a una alcantarilla en un andén. ¿Sí? Hay problemas ya que están gritando que digamos cómo resolverlos. Ya. No necesita hacer tanta investigación rigurosa porque las evidencias están ahí. Y hay otra dificultad, y ya lo dijeron ustedes, es cómo hacernos escuchar y cómo nuestros comentarios tengan validez. Hace más de 6 meses, en junio,
presentamos a la Presidencia de la República un programa para resolver los problemas de la red vial secundaria y terciaria del país con participación de la comunidad. Un programa para recuperar la transitabilidad de 200.000 kilómetros y generar 100.000 empleos rurales. A la Presidencia de la República y a los ministros todavía no tenemos respuesta. Y se presentó desde la Asociación Colombiana de Ingenieros, ¿sí? Se presentó en un foro de la Universidad del Cauca que hicimos con el Departamento del Cauca. Todavía no tenemos respuesta. Entonces, considero fundamental, ¿sí?, que revisemos nuestro quehacer y también cómo podemos nosotros ser útiles a la sociedad y que la sociedad nos escuche también y que los tomadores de decisiones nos escuchen. Yo siento que ahí está nuestra principal dificultad y que nosotros con nuestro trabajo y con nuestros aportes nos vamos creando ese nivel de confianza que se requiere en nosotros. Por ahora eso. Hay dificultades para ir incorporando en la academia. Me acuerdo de la dificultad para incorporar la materia de ingeniería de tránsito en el posgrado de vías. Sí, necesité la ayuda de Rafael Calimayor, uno de los primeros autores de ingeniería de tránsito, para poder tener la materia de ingeniería de tránsito en el Instituto de Vías de la Universidad del Cauca. Por eso fue a partir de la tercera promoción. Muchas gracias por ahora. Muchas gracias, Otoniel, muy amable por tus reflexiones. No sé si algún colega o alguna colega desea hacer una intervención para que vamos cerrando este apartado. Bien, yo quisiera comentar algo, digamos, desde mi perspectiva para ir cerrando este apartado dentro de nuestro encuentro, y es lo relacionado con el término de equidad relacionado con la movilidad sostenible. Cuando hablamos de movilidad sostenible, hablamos de una cantidad de elementos y características de estos desplazamientos sobre el territorio, entendiendo de la parte del consumo energético, la parte de consumo de espacio público, las externalidades tan tremendas que se pueden dar en partículas de suspensión, ruido, la accidentalidad, la siniestralidad, todo lo que tiene que ver con la parte económica, ¿sí? El combustible, el consumo de combustible, bueno, toda una cantidad de elementos que ustedes manejan mucho mejor que yo. Sin embargo, siempre se habla también de la parte de que sea equitativo, no sea excluyente. Y creo que es un elemento también que es un llamado de atención que creo podemos hacer desde la academia y particularmente de la RAM y de este comité, y es abordar lo relacionado con la equidad. Desde dos perspectivas, en principio, de manera preliminar, creo que sería tanto la equidad territorial, enfatizando todo lo que tiene que ver con análisis espaciales de los proyectos de transporte, y la parte de la equidad social, porque si bien es cierto, nosotros nos debemos básicamente al usuario, a prestar el servicio, ya sea en mercancías o tránsito de pasajeros, pero nos debemos al bienestar de las personas o el bienestar desde el punto de vista económico de las compañías. Y creo que también es importante valorar estos aspectos de equidad desde el punto de vista analítica, a través de índices o algo, y creo que me puedo equivocar, pero creo que no se ha enfatizado mucho este tipo de perspectivas de análisis y valoración en el marco de nuestras políticas y proyectos, y creo que es el momento de pensar más en ello y tratar de incorporarlo, sea en pre o en posgrado, para poder hacer nuestro aporte. Y finalmente quisiera también hacer un llamado de atención, digamos, y es que cuando hablamos de tráfico o hablamos de movilidad, muchas personas del común lo toman como si fuera lo mismo, y entendemos que no es lo mismo. El tráfico, estamos hablando de flujos vehiculares, movilidad, estamos hablando de viajes
o personas movilizándose sobre la red. Pero cuando hablamos de accesibilidad, también nos confundimos, ¿no? Pensamos que es la accesibilidad a escala urbanística o arquitectónica, y el término de accesibilidad viene muy en boga y está desarrollándose muchísimo en la aplicación de medición de sistemas de transporte de calidad, considerando este elemento, ya sea separación geográfica, el acceso a oportunidades, las características que tiene la infraestructura. Entonces, quisiera dejar ahí sobre el tintero estos conceptos que creo que son importantes y que desde la academia definitivamente sería el único elemento o el único actor, digamos, que sería sensible y pudiera de alguna forma incorporar en los procesos de discusión, valoración, planeamiento y retroalimentación en nuestros tópicos de movilidad. No sé si algún colega quisiera complementar algo para que vamos cerrando entonces este aspecto. Estoy pidiendo la palabra, ingeniero Ciro. Bien pueda, ingeniero Juan Manuel. Bueno, muy interesante la reflexión del día de hoy, pero la que más me llama la atención es la del ingeniero Otoniel Fernández, y es la misma inquietud que yo tengo. ¿Cómo hacemos para que no solamente a los académicos, sino a los técnicos nos seamos tenidos en cuenta? Y les voy a comentar una anécdota, como dice el ingeniero Otoniel. Hace 35 años, en Río de Janeiro, cuando participé en el quinto programa de planeamiento de ciudades, le decía yo al ingeniero Álvaro Café: mire, es que en mi país los políticos no le paran bolas a los técnicos y hacen lo que les provoca. Y él me decía: Juan Manuel, estás equivocado. El problema es que ustedes, los técnicos, no han sabido convencer a los políticos de que ustedes tienen la razón. Entonces yo veo ahí un campo de acción muy grande que de alguna manera tenemos que desarrollar. Me gustó mucho la intervención del ingeniero Germán Arboleda cuando plantea la articulación entre la ingeniería y la arquitectura. Precisamente ese cuarto curso de Administración Metropolitana me llamaba la atención, que a diferencia de hoy, todos eran arquitectos y el único ingeniero era yo. En este momento creo que todos somos ingenieros, a excepción del arquitecto Eric Ibergel. Yo siento en la práctica que he tenido en el ejercicio de la profesión que hay que articular más al ingeniero con el arquitecto. El arquitecto tiene la visión estética de las cosas, el ingeniero tenemos la visión práctica de las que las cosas funcionen. Y les voy a dar otro ejemplo. En la calle 100, con Avenida Suba, cuando hicimos la calle 100, nos encontramos en que el arquitecto pensaba una cosa respecto al paso peatonal y lo colocaba bastante retirado de la intersección, y los ingenieros lo queríamos en toda la intersección para minimizar el área de la intersección a efecto de mejorar los tiempos. Entonces, ahorita que estoy viendo, a raíz de lo que dice el ingeniero Germán Arboleda y el arquitecto Freddy, estoy viendo la necesidad de que estemos muy ligados a arquitectura e ingeniería, y no sé quién es el mayor planificador, si es el arquitecto o es el ingeniero, cuando estamos hablando de planificación urbana. Entonces, como les decía, me gusta mucho esa integración, veo que podemos hacer muchas cosas, pero siento la necesidad, y estoy mucho de acuerdo con el ingeniero Otoniel, de que tenemos que buscar más cómo llegar a la práctica. Y cuando hablaba el abogado que nos acompaña en la parte legal, llama mi atención lo siguiente, el abogado Fredicano García. Mira cómo en este momento uno de los políticos más importantes de Colombia dicen que está tramitando una reforma del Código Nacional de Tránsito. Solamente para pasar de 90 kilómetros por hora de 120 a 90 en carretera y de 80 a 50 en la ciudad. Siempre pensando que es desde el escritorio como se hacen las cosas. En este momento el Código de Tránsito faculta a la Secretaría de Tránsito para determinar la velocidad en determinadas vías o calles. Eso está facultado ya. Sin embargo, el político que no me acuerdo en este momento su nombre, está pensando que si no lo consiguen en una ley hecha solamente por los abogados allá, no va a servir. Lo plantea yo en otro escenario. En Colombia no es que nos falten normas. En Colombia no es que falten reglamentaciones. En Colombia es que todo se queda en el papel. No hay gestión de tránsito.
No hay autoridad, en Colombia no hay autoridad de tránsito que valga. Todo está diluido. Si ustedes entran en el manual de señalización, ahí en la primera página ya ven cómo la autoridad de tránsito está diluida en los municipios, o qué sé yo, pero no hay una coherencia en ese aspecto. De modo que no es que nos falten normas, sino que nos falta es la aplicabilidad. Miren más en la educación. Hay una ley desde 2013, creo que es, que obliga a la educación vial a todo nivel, y eso no se cumple. A nosotros lo que nos falta es llevar a la práctica la normatividad. Y respecto de la academia para mí está muy adelantada en cuestiones técnicas, y yo me maravillo de ver estas reuniones y estas conferencias, por ejemplo, de egresados de la Universidad Nacional, una cantidad de teorías, hay todas foráneas, pero en Colombia nos falta es la autoridad de tránsito que haga respetar las cosas, la autoridad, la gestión del tránsito. Yo lo llamé en una ponencia que presenté en Chile en el 2016, lo llamé de la siguiente manera: la inaplicabilidad de las normas de tránsito como causa de los accidentes viales. En nuestras palabras, si nosotros entendemos mejor, la falta de gestión es causa de accidentes viales. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me llama mucho la atención el hecho de la accidentalidad vial. En el año 2016, que hice esa ponencia en Chile, encontré que mientras que por la guerrilla, por la guerra de esos años, teníamos 2.500 muertos, en accidentes de tránsito teníamos 6.580 muertos. Y esos 6.500 no han bajado del año 2016 a este momento, a pesar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a pesar de todo lo que se diga. Pero todo queda en el papel y nada se lleva a la práctica. Esa es mi alarma, mi angustia, de que por qué no, siguiendo lo que dice el ingeniero Tony Fernández, busquemos la manera de que todo se lleve a la práctica, que no nos quede en el papel, sino que seamos realmente eficientes en la gestión de tránsito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Vamos a continuar entonces con lo previsto en el orden del día para ir cerrando ya. Culpa, yo tenía la mano también levantada. Ay, no, qué pena, Angélica, no te había visto. Cuéntame, qué gusto saludarte. Hola, hola a todos, muchísimo gusto. Sí, quería solamente retomar un tema y unirlo con algo que me parece interesante, y es el tema de movilidad sostenible que planteaba Germán Arboleda. Todos quisiéramos, yo por lo menos, quisiera tener una charla de una persona como él en mi curso. Pero resulta que justo un compañero de nosotros de otra mesa, que no es esta de CTP4, sino de otra mesa, que es Iván Sarmiento, tiene un programa súper interesante que se llama Movilidad Profe, que son unos webinars donde invita a profesores a que se dejen dictar sus clases o dicten una conferencia para que esto sea para todos los alumnos. Entonces me parece que unir esas dos cosas, si Germán está dispuesto, sería súper interesante para una o varias charlas. Tienen 10 grupos, uno de esos, o 10 temas, uno de esos es movilidad urbana y sostenible, donde creo que cabría el tema maravillosamente. Eso como primer punto. Solamente, seguramente muchos de ustedes saben de estos webinars que hace Iván Sarmiento, pero quería dejarlo aquí con el grupo. El segundo tema de unir esos temas políticos, técnicos y académicos es un reto muy grande y muy importante que tenemos todos. Creo que esto también ha venido evolucionando, el hecho, y voy a poner solamente un ejemplo, de que un hombre como Juan Pablo Bocarejo, que estaba en la academia, luego hubiera estado en el sector público y luego regrese a la academia, esos vínculos son bien importantes para que se entienda la importancia. Y ahí retomo el tema de Eric Berkel frente a la necesidad de que las tesis sean muy aplicables también a las necesidades que tiene el sector público, para que realmente puedan en un momento servir, porque uno también, muchos de ustedes saben que yo estuve bastante tiempo también del lado del sector público, lo que con la importancia y el respeto que le tengo a la academia, uno también muchas veces se encontraba
con cosas que eran muchísimo más arriba de las necesidades puntuales o actuales o del momento que tenían las entidades y los temas. Entonces, esa conectividad de un lado y del otro es el que es importante. O sea, no solamente el sector público retomando las cosas que hace la academia, sino la academia también, como lo planteábamos con el tema de la política pública a través del COMPES, mirando y pudiendo hablar con el sector público, generando un canal para que se puedan desarrollar proyectos que verdaderamente puedan ser aplicables. Era esto lo que quería participar, Ciro y todos, y un saludo y como nuestra primera reunión, feliz 2021 para todos. Muchas gracias, Angélica, muy amable. Vamos a tomar nota entonces de esto, ya lo tengo aquí registrado. Quisiera entonces pasar al siguiente punto, que está relacionado en lo que les comenté de agenda prevista para el encuentro, y es el establecimiento en principio de compromisos para tener actividades en los próximos meses. Aquí, digamos, el Consejo Directivo hace unas sugerencias y quisiera que ustedes, por favor, tomaran en cuenta lo que voy a mencionar y creo que ya muchas de las cosas aquí las hemos mencionado. El primer elemento que se sugiere por parte del Consejo Directivo, no quiere decir que no surjan otras, pero sugieren al menos estas como mínimo, es el robustecimiento del repositorio, por favor. Entonces hago un llamado a mis colegas para que por favor, yo acabo de compartir en el chat el enlace. De todas formas, oportunamente a través del correo electrónico les enviaremos esa invitación nuevamente para que por favor incorporen sus documentos, sus manuales, sus libros, sus artículos, sus notas, presentaciones, elementos que consideren son relevantes e importantes para que los demás colegas los podamos conocer y sobre todo utilizar, incluso videos. Hay colegas y se han incorporado. Entonces, en primer lugar, es robustecer esta parte de cooperación en el ámbito del compartir información que hemos identificado como relevante con el resto de colegas, cualquiera que sea la fuente, manuales, libros, escritos, videos, incluso podcasts, como Angélica bien lo sabe, ha venido trabajando muy fuertemente en este campo y creo que todos estos recursos relacionados con nuestra área son bienvenidos. En segundo lugar, la idea sería establecer unos encuentros periódicos. Yo creería o sugeriría, no sé qué opinan ustedes, que tuviéramos al menos uno mensual para de alguna forma retomar los elementos que se han comentado el día de hoy, que creo que hay unos supremamente valiosos, otros más cercanos que otros, pero definitivamente yo me voy a dar la tarea ahora, cuando termine esta reunión, de tratar de consolidar las intervenciones de ustedes. De todas formas, esta relatoría queda en un archivo, pero trataré de sacarlo para hacer la intervención de cierre en nuestra asamblea, y creo que ahí hemos identificado un número de temas importantes que creo se constituirían en lo que podría ser la agenda de nuestras reuniones para este semestre. Entonces, en ese orden de ideas, yo sugeriría respetuosamente que consideráramos, en el mejor de los casos, una reunión mensual o al menos bimestral, estarnos reuniendo por lo menos unas 3 veces como mínimo antes de nuestra próxima asamblea. No sé qué opinan ustedes con relación a estos dos puntos, si hay algún tipo de retroalimentación u opinión en ese sentido. Ok. Entonces, yo manifestaré. Ciro. Germán. Dale, Germán. A ver, no, yo quisiera, me estaba hablando de compromisos, yo quisiera aprovechar la oportunidad para de pronto colocar dentro de estos compromisos la divulgación del Plan Nacional Ferroviario. Yo pues conozco algo de ello,
tengo contacto con la ingeniera Diana, la que fue expresidenta de presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ella con la vicepresidenta pues participó ampliamente durante la elaboración de este Plan Nacional Ferroviario, y personalmente recibí el interés de parte de la vicepresidenta y de la misma Diana, porque en el suroccidente colombiano, y pues aprovecho aquí para, como compromiso y a través de la RAM, hacer que la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca, también buscar que la Universidad de Nariño, a través de su Facultad de Ingeniería, y la Universidad Javeriana Cali, esta divulgación que ellos están ofreciendo, colocarle el conferencista, hacer toda la presentación del Plan Nacional Ferroviario, pero convocando a la participación en una especie de webinar a estudiantes y profesionales que tengan que ver con la movilidad y que estén interesados en estos temas ferroviarios, para que los inviten a esa webinar, que lo hagamos desde la academia, la gran convocatoria a todos los profesionales. Y en este caso, pues, como afortunadamente a través de este medio de plataformas puede ser hasta internacional, pero el foco inicial es el suroccidente colombiano, sin eliminar que la participación sea a nivel internacional de quienes quieran participar como asistentes de la webinar. Entonces, quisiera, Ciro, aprovechar para que como compromiso de este comité quede promover eso. Yo me comprometo a que contigo, con José Fernando, buscaremos quién de la Universidad Javeriana y quién de la Universidad de Nariño arman el grupo promotor o divulgador de la webinar, y me comprometo a que hagamos el enlace con Diana Espinosa y con la vicepresidenta. Perfecto. Pues de hecho, Germán, te me adelantaste al tercer punto, que era precisamente eso, pero fantástica tu intervención y tu propuesta. Me restó por leer, digamos, de los elementos sugeridos por el comité, el consejo directivo, además de lo del repositorio y los documentos, y de los compromisos de establecer como mínimo tres reuniones de este comité antes de nuestra próxima asamblea. Básicamente es esto, lo de la webinar. La idea es utilizar el canal de YouTube de la RAM. Estaremos hablando, Germán, de una jornada, una sesión, digamos, entre 60 a 90 minutos para presentación e interacción de los asistentes. La idea sería una iniciativa, como tú lo has mencionado, del Comité Técnico Permanente número 4 de Política y Planificación, y agradezco enormemente tu disposición para establecer el enlace con Diana Espinosa y poder contar con ella o la persona que ella designe y poder hacer esa divulgación del Plan Nacional Ferroviario. Te agradezco muchísimo, Germán. Y así sería, obviamente, como vincular toda la RAM, y se establece obviamente contactos para que cualquier parte del mundo lo pudieran acceder a él. ¿Me ibas a decir algo? No, que con mucho gusto esto, y sería magnífico que lo lográramos en el menor tiempo posible. Perfecto, muchas gracias, Germán, muy amable. Continuamos entonces la agenda prevista, ya vamos terminando. Está como punto número 5 la designación de coordinador de este Comité Técnico Permanente número 4 de Política y Planificación. Muy a mi pesar, lamentablemente no puedo continuar con la coordinación que gentilmente me había invitado el ingeniero William Castro a que cooperara durante estos 6 meses. Por ocupaciones que me han surgido en pandemia, en términos de proyectos y direcciones de tesis de doctorado, pues estoy en este momento un poco ya a tope, y por eso
someto a consideración de este comité y de los asistentes que gentilmente nos han acompañado el día de hoy para ver quién o quiénes estarían interesados en abordar o coordinar este comité. Entonces, someto a consideración de los asistentes si alguno o alguna está interesado en participar como coordinador del comité, pues bienvenidos para que me lo hagan saber y yo obviamente extender ese interés al comité directivo para que se tomen las decisiones del caso. Entonces, dejo a consideración de los asistentes quién o quienes quisieran participar como coordinadores de este comité. Ciro, si me permites, dime, Germán. Y es posible que uno proponga a alguien, pues yo lo puedo hacer, yo hago la proposición. Sí. A mí me parece muy conveniente, pues primero agradecerte que tú hayas coordinado esto, de verdad que pues, lo has hecho muy bien y has mantenido vivo este comité. Yo propongo y me parece que sería un excelente sucesor a José Fernando Sánchez. Y yo creo que José Fernando nos podría estar dirigiendo y ordenando todas las labores que queremos hacer a través de este comité. Hago esa propuesta. Muchas gracias, Germán, por tu amable comentario. Yo coincido contigo. Creo que el ingeniero José Fernando también sería un profesional y un ingeniero que conoce, digamos, las características de este tipo de cuerpos colegiados y podría apoyarnos en ese sentido. Sin embargo, él tiene algo para comentar, entonces le doy la palabra a José Fernando. Adelante, José Fernando. Sí, Ciro, muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por ese voto de confianza. Pues yo hoy he sido el anfitrión en este comité y con mucho gusto y he escuchado cosas muy interesantes, pero resulta que yo estoy inscrito en otro comité, que es en el área en la que me desempeño normalmente, que es en la parte de seguridad vial. Entonces, pues yo agradezco la propuesta, pero en realidad sí mi área de trabajo está enfocada hacia otra temática. Gracias, José Fernando, por tu intervención. Quedo atento entonces a otra postulación o otra sugerencia con relación a esta coordinación, colegas. Ciro, yo podría ponerme a disposición si, digamos, no despiden a otra persona, podría estar disponible. Ingeniero Carlos, agradezco mucho su disposición y sé que su experiencia en diversos ámbitos, digamos, de el campo profesional de la movilidad va a ser un elemento muy importante para sacar adelante las iniciativas y los elementos que hemos identificado y desde ya obviamente cuenta con mi apoyo y el de todos los integrantes de nuestro comité para hacer visibles los intereses que hemos manifestado el día de hoy. Entonces, someto a consideración de los asistentes a este comité el nombre del ingeniero Carlos Bueno para que tome la coordinación de este Comité Técnico Permanente de Política y Planificación. Entonces, por favor, me manifiestan su opinión o aval. Perfectamente de acuerdo. También de acuerdo. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Gracias. Agradecida contigo, Ciro, y súper de acuerdo con Carlos. Bienvenido y que cuente con todos nosotros. Totalmente de acuerdo y muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias por toda nuestra colaboración. Gracias. Bueno, como agradeciendo nuevamente y reiterando el apoyo de Carlos para esta labor, voy a pedirles un enorme favor a todos que enciendan sus cámaras para que tomemos un pantallazo y lo pongamos en nuestro archivo, por favor. Si les parece. Wilmer. Freddy Camilo, si estás por ahí para encender la cámara, porfa. Eso, perfecto. Entonces voy a
tomar el pantallazo y ustedes también si lo gustan para que tengan ahí en su archivo. Ok, perfecto. Les agradezco a todas y a todos su gentil participación, sus aportes han sido muy valiosos para cada uno de ustedes. Un saludo muy, muy fraterno de un feliz año. Que este próximo periodo los acompañe el éxito en sus proyectos y sobre todo muchísima salud. Ha sido un gusto saludarlos y espero que nos podamos encontrar en la próxima sesión prevista en el marco de esta asamblea. Que tengan un feliz día y nos estamos hablando. Un abrazo muy fuerte. Gracias, lo mismo. Gracias, Ciro. Un abrazo a todos. Buen día. Para todos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.